Hola, mi nombre es Norma Jimena Cervantes Chavarría, de tercero B vespertino, y les voy a explicar el tema del ley seno. Ok, para identificar en qué triángulos se aplica la ley seno, como nota, se utilizan triángulos oblicuángulos y mientras tengamos el lado y el ángulo opuesto. Si no tenemos el lado y el ángulo opuesto, no podemos utilizar la ley seno y sería utilizar ley coseno, ¿ok? La fórmula para ley seno es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Esta fórmula la podemos representar en este triángulo, que sería lado A entre seno de A igual a lado B entre seno de B igual a lado C entre seno de C. Ok, no importa tanto el orden en el que pongamos A, B y C, siempre y cuando, si asignamos a este ángulo A, el opuesto tiene que ser el lado A, no podemos combinarlos, ¿no? Si aquí asignamos ángulo B, el lado opuesto tiene que ser el B, ¿ok? Así que no importa tanto el orden, sino que correspondan los lados y los ángulos. Y, en fin, esta sería la fórmula para resolver ley seno, y a continuación mis compañeros les presentarán problemas para profundizar y entender más a fondo el tema de ley seno. Hola, soy Vanessa Ortiz de tercero B y vamos a estar resolviendo este ejercicio que nos dice: calcula la distancia entre la casa de Juan a la de Daniel, así como la distancia de su casa a la de Paola. Ok, este problema nos está señalando tres datos, que son dos ángulos y un lado. Es aquí donde sabemos que estaremos aplicando la ley seno, que viene siendo esta: A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Empezaremos por marcar los puntos, que ya los tenemos aquí marcados como A, B y C, y los lados A, B y C. Ok, vamos a sacar primero, vamos a acomodar los datos que tenemos y terminaría siendo A, B, C. Los lados A, solo tenemos el lado A, que viene siendo 36 metros. Esto quedaría sin resolverse. Y A, B y C, y aquí tenemos los dos ángulos. El ángulo B es 65 grados y el ángulo C es 75 grados. Ok, vamos a comenzar sacando el ángulo faltante, que viene siendo el ángulo A. Para esto, la suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. 180 grados. A esto le vamos a restar la suma de estos dos, que viene siendo 140 grados. Y nos da un total de 40 grados, que es el ángulo faltante. Teniendo el ángulo faltante, vamos a pasar a sustituir datos para la aplicación de la ley. En este caso vamos a sacar primero el lado de C, que vendría siendo esto, A igual a C, y esta la vamos a dejar por el momento de lado. Quedaría así: 36 sobre seno de 40 es igual a, incógnita, no sabemos el lado de C, sobre seno de 75, perdón. Una vez teniendo esto, vamos a aplicar una regla de 3, quedaría así. Entonces sería 36 por seno de 75 sobre seno de 40. Y esto nos da un resultado de 54.09 metros. Esto sería el lado faltante de C. 54.09 metros. Ok. Una vez teniendo el lado de C, vamos a pasar a sacar el lado de B. ¿Cómo se saca? Va a ser lo mismo. Vamos a estar utilizando A y B para comprobar esto. Y viene siendo el mismo procedimiento. Vamos a sustituir datos. 36 sobre el seno de 40 es igual a vamos a sacar ahora B. Sería, ok, entonces, como vamos a sacar B sobre seno de 65, y vamos a aplicar nuevamente la regla de 3. 36 por seno de 65 sobre seno de 40.
Y esto nos va a dar un resultado de 50.75 metros. Entonces esto es el lado B. Y ahora podemos acomodar los datos en el ejercicio tal cual lo marca. Quedaría 54.09, 50.75 y el ángulo faltante 42. Una forma muy sencilla de comprobar esto sería viendo los lados. El lado menor es 36 metros y corresponde al lado A. El ángulo menor es 40 grados, y corresponde al ángulo A. Entonces A es menor, C es lo mayor, que sería el lado mayor 54.09 y el ángulo mayor 75 grados. Y pues B es el medio. Entonces menor A, mayor C, medio B. Y así es como comprobamos esto. Y esto es todo para la ley seno. Como podemos ver, es muy sencilla de realizar y muy rápido y sencillito. Esto ha sido todo de mi parte. Hasta luego. Me llamo Jacqueline Jiménez Robles y les voy a explicar un problema de la ley seno. En un partido de fútbol, para que el jugador pudiera patear el balón caminó 3 metros. Al momento de patearlo, este cambió de dirección girando 70 grados y al alcanzarlo lo vuelve a patear mandándolo a 5 metros de distancia. Nos pide que calculemos los dos ángulos y el otro lado faltante. Aquí tenemos el problema un poco más explicado. Están los 3 metros que caminó hacia el balón, los 70 grados que giró cuando lo pateó y los 5 metros que hizo que se distanciara de él el balón cuando lo vuelve a patear. Esto se va a resolver de esta fórmula. A es igual entre seno de A y esto es igual a B entre seno de B y C entre seno de C. Para contestarlo, primero tenemos que ver en la figura cuánto mide cada lado y el ángulo. Como nos podemos dar cuenta, aquí tengo el ángulo de C y aquí está a su lado, el ángulo de A y acá está a su lado y el ángulo de B acá está a su lado. Esto lo vamos a acomodar de la siguiente manera. No tenemos ni el ángulo de B ni el ángulo de C y no tenemos el lado C. Entonces, para empezar, tenemos que sacar el ángulo de B. Esto lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Estamos buscando el seno de B, pero tenemos los 5 metros, los 3 metros y el seno de 70, que son los únicos datos que tenemos. Entonces vamos a sacar el seno de B. Lo vamos a acomodar de la siguiente manera, como una regla de 3. El seno de 70 lo vamos a multiplicar por 3 y este lo vamos a dividir entre 5. 3 por seno de 70 entre 5. Esto nos da 29.41. Lo vamos a hacer con la calculadora. Seno de 70 es igual por 3 y lo vamos a dividir entre 5. Si se fijan, nos da 0.56, entonces nos falta agregarle, o más bien ponerle otra función, otra tecla. Vamos a aplicar Shift, tangente, y esto es igual a 29.41, como ya les había dicho. Entonces el ángulo B mide 29.41. Para sacar el ángulo C ya la tenemos más fácil, recordando que los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces a 180 le vamos a restar 70 y 29.41. Entonces el ángulo C mide 80.59. Por lo visto ya solo nos falta sacar el lado de C. Igual vamos a acomodar los datos. A entre seno de A es igual a C entre seno de C.
se dice que ya tenemos los 5 metros del lado A, el seno de 70, que es el ángulo A, y el ángulo C, que es 80.59. Igual, seno de 80.59 por 5 entre el seno de 70. Lo vamos a hacer con la calculadora. Seno de 80.59 es igual por 5 es igual entre el seno de 70. Y esto nos da como resultado 5.24. Ahora ya tenemos todos los resultados. Ya nada más nos faltaría acomodarlo en la tabla y ya, así es como se resuelve un problema de la ley seno. Espero y se les haya hecho fácil. Pues así es como quedaría, así quedaría algo congruente. Aquí están los lados y aquí quedan los ángulos. Mi nombre es Ailish Ruiz de León, de tercero B, turno vespertino, y voy a explicar la ley de coseno cuando tienes los datos de 3 lados. Es la misma fórmula, esta que está aquí, pero vamos a despejar el coseno de A, que te va a dar el resultado del ángulo requerido. Primero vas a cambiar de lugar el coseno A hacia la izquierda, porque es lo que vas a despejar. Y la literal, que en este caso es A, la vas a mover al lado derecho de la operación. Y entonces te va a quedar A cuadrado positivo, menos B cuadrado, menos C cuadrado. Y como está multiplicando al coseno, se va a pasar dividiendo. Y con el mismo signo, negativo. Menos 2 por B por C. Y entonces así se va a despejar el coseno de A. Una vez que te dé el resultado, te va a salir 0 punto y algo. Y entonces a ese resultado que te vaya a salir, le vas a aplicar Shift coseno. Y ese va a ser el valor de tu ángulo. Ley del coseno. Soy Belén Guadalupe Villanueva Gómez, de tercero B, y voy a hablar un poco sobre esta ley. La ley del coseno no es más que otra herramienta para la resolución de triángulos oblicuángulos. Es una forma alterna o complementaria de resolver un triángulo, aunque en algunas ocasiones es la única manera de solucionar un ejercicio. Como en la ley seno, es obligatorio siempre nombrar el ángulo y los lados. Aquí yo ya había nombrado A, B y C. El orden en que yo acomode las letras nunca va a afectar, pero siempre lo hacemos en mayúsculas. El lado contrario del ángulo A es así como del B y del C. Ya después, teniendo nombrados los ángulos y lados de los triángulos, pasamos a resolver el problema. Debemos saber identificar en qué tipo de triángulos se puede utilizar la ley del coseno. Para utilizar la ley del coseno, debemos conocer por lo menos las medidas de los dos lados y el ángulo opuesto, que es el ángulo que nace de esos dos lados. Finalmente, ¿qué es lo que establece la ley coseno? Por ejemplo, si nos refiriéramos al lado A, dice A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Significa que los lados contrarios, que son B y C en este caso del lado A, se van a sumar ambos al cuadrado, menos el doble de su producto, que es la multiplicación de B y C por 2, por el coseno de su ángulo opuesto. En este caso, tomamos de referencia el lado A minúscula y su opuesto es su
es la misma letra, solo que en mayúscula. Pasa lo mismo con el lado B. Es la suma al cuadrado de sus lados contrarios, que en este caso son A y C, menos el doble de su producto por el coseno de su ángulo opuesto, que viene siendo B y B. Al igual, se repite el mismo paso en el C, y a continuación se presentarán más problemas para saber un poco sobre cómo resolver estos ejercicios. Soy Edwin Moreno Montes de tercero B y voy a explicar la forma de resolver el siguiente problema, el cual dice que un barco parte de un puerto hacia otro puerto distante por 300 kilómetros, con un rumbo de 60 grados al sureste. Desde el segundo puerto parte hacia otro puerto distante por 240 kilómetros con un rumbo de 40 grados al noreste. Si el barco debe de ir directamente al primer puerto donde comenzó el viaje, ¿qué distancia recorrerá desde este último puerto al primero? De esta forma quedaría el esquema o representado el viaje del barco, ya que dice que del primer puerto al segundo puerto recorrió una distancia de 300 kilómetros con un rumbo de 60 grados al sureste. Ya estando en el segundo puerto, recorrió una distancia de 240 grados para llegar al tercer puerto con un rumbo de 40 grados al noreste. Lo que se necesita de saber es la distancia que recorrió desde este tercer puerto hasta el primer puerto donde comenzó el viaje. Para sacar la medida de este ángulo, se da información que este ángulo mide 60 grados y por consecuente, al tratarse de un ángulo alterno interno, este debe de medir 60 grados igual que este. Y para llegar a los 90 grados le faltarían 30 grados, que es lo que va a valer en este pedazo. Y aquí dice que vale 40 grados, y para llegar a 90 grados deben de completarse 50 grados más, que es lo que mide esta parte. Ya juntando 30 grados más 50 grados, sacamos como resultado que este ángulo mide 80 grados. Al tratarse o darse como resultado un ángulo formado entre dos lados, entre dos valores, se dice que se necesita la ley coseno para sacar la distancia A, y su fórmula quedaría representada de esta forma: A a la segunda potencia igual B a la segunda potencia más C a la segunda potencia menos 2 por B por C por coseno de A. Posteriormente, lo que se debe poner en la fórmula son los valores que se mencionan en el problema, y quedaría de esta forma: A a la segunda potencia igual a 300, que es lo que vale B a la segunda potencia, más 240, que es lo que vale C a la segunda potencia, menos 2 por 300 por 240 por coseno de 80. Trescientos a la segunda potencia da como resultado 90.000 más la segunda potencia de 240 es 57.600, menos 2 por 300 por 240 da como resultado 144.000 por coseno de 80.
Después sacaremos el valor de coseno de 80. Y coseno de 80 vale punto 17, 36, 48, 17, 7. Lo que se debe hacer posteriormente es multiplicar la cantidad seno por 144.000. Y daría como resultado 25.005.33. Y posteriormente se debe hacer la suma total de estas tres cantidades, que darían como resultado 122.594.67. Y para despejar la segunda potencia que maneja A, se tiene que sacar la raíz cuadrada de esta cantidad. Y la raíz cuadrada de esta cantidad corresponde a 350.352, y este es el resultado o la distancia en kilómetros que recorrerá desde el tercer puerto hasta el primer puerto donde comenzó el viaje. 350.1352 kilómetros. Y así quedaría resuelto este problema. A todos los que están apreciando este video, les voy a presentar un segundo caso de ley coseno. Mi nombre es Arturo García Saín, turno vespertino, tercero B. El problema nos localiza desde dos puntos situados en la ciudad de Lima, en Perú, que se encuentran separados el uno del otro por 15 kilómetros. Se puede observar un globo estático desde esos dos puntos. Entonces podemos observar que tenemos dos puntos situados en Lima, Perú, y ya desde aquí se puede ver un globo estático. Dice también el problema que del primer punto, que es un mercado, al globo se sabe que la distancia es de 23 kilómetros. Entonces tenemos que aquí sean 23 kilómetros. Y la distancia de separado serán 15 entonces. Dice, del segundo punto, que es una farmacia del globo, la distancia es la misma que la del mercado del globo, entonces también aquí serían 23 kilómetros. La pregunta nos dice, ¿cuál será la amplitud de los ángulos de cada punto? Para este caso vamos a usar la ley coseno, donde acuérdense que tenemos que ya sea dos lados y un ángulo formado, o en este caso que tenemos los tres lados. Entonces lo primero que haremos, vamos a nombrar a A, B y C. Vamos a nombrar al punto A, al mercado. Este va a ser nuestro punto A. Al punto B, la farmacia, o el ángulo B, el ángulo A. Y el ángulo C, o el punto C, que va a ser el globo exótico. Recordemos que es para el lado opuesto, va a ser el lado. Entonces si aquí el ángulo, el punto A está aquí, el lado opuesto sería el lado A, que serán los 23 kilómetros. Aquí también el punto B, su lado opuesto, B, minúscula, porque los lados se ponen con minúscula y los ángulos se ponen con mayúscula. Y ya el lado opuesto será C, el lado C. Entonces ya que tenemos definido los puntos, ya podemos poner quién es A, quién es B y quién es C.
A, entonces sería el mercado. Y sería igual a no conocemos su valor. B, que sería la farmacia. También desconocemos de su valor. Y C sería el globo aerostático, que también desconocemos su valor. Pero los que ya conocemos son los lados, que serían A, B y C. A vale 23 kilómetros. B vale lo mismo, 23 kilómetros. Y C vale 15 kilómetros. Entonces en este problema, como tenemos ya dos lados, ya es más fácil y ya no nos sacamos uno y ya no teníamos que usar doble vez la ley coseno, ya nomás con una vez y la siguiente ya ley seno. O simplemente sacando ya el ángulo con 180 grados. Entonces vamos a utilizar B. Y aplicamos ya la ley coseno. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble del producto de A por C, que sería en este caso y al final recordemos que pongamos coseno de B, que no lo conocemos. Entonces ya lo que prosigue sería sustituir los valores, que aquí sería B 23 kilómetros al cuadrado es igual a A, que también vale a 23 kilómetros al cuadrado, más C, que vale 15 kilómetros, 15 al cuadrado, menos el producto de A y C, 23 por 15, el doble. Entonces ponemos 2, B, que es A, que es 23 por 15, y al final coseno de B. Lo que prosigue ya es ponerlos al cuadrado. 23 al cuadrado fácilmente se puede sacar mentalmente, si se sabe de los cuadrados mágicos del 1 al 25, o simplemente con multiplicar 23 por 20 o 23 por 2, más fácil. 23 por 2 serían 46, le agregas un 0, 460, y ya 23 por 3 serían 69, a 460 le sumas 69 y te va a dar 529. Entonces aquí tenemos que 23 por 23 es 529. Es igual, aquí también 23 al cuadrado, pues ya lo sacamos, 529 más 15 al cuadrado. 15 al cuadrado también es muy fácil de sacar. 15 multiplicas por 10, te da 150, y 15 por 5 te da 75, entonces ya nomás sumas 150 más 75 y te da 225. Menos el doble del producto de 23 por 15. Podemos multiplicar 23 por 15 y luego multiplicarlo por 2. Es sencillo, pero sería más sencillo multiplicar primero 15 por 2 para que nos dé 30 sedado. Ya nomás multiplicamos 23 por 3 y al final llegamos el 0. 23 por 3 ya habíamos sacado, era 69. Ya no llegas el 0, sería 690. Y si lo haces de manera 23 por 15, también podrías multiplicar 23 por 10, 230. La mitad de 23 sería 115. Y ya nomás que sería lo mismo de multiplicar 23 por 5, pero le podías sacar 11.5 y luego multiplicarlo por 10. Y sería de la misma forma, y ya 23 más 230 más 115 nos da 445, ya multiplicado por 2, 345, ya multiplicado por 2, 690. Y ya eso lo multiplicamos por coseno de B, que todavía lo desconocemos. Bien, el siguiente paso sería pasar el 529 del otro lado, pero restando, que aquí está de manera positiva. Ya el siguiente paso sería poner 529 y sumar estos dos. Aquí también de forma sencilla y más rápida es primero al 29, al 529 le sumamos 25, el primero 25.
nos da 54. Lo podemos aumentar 30, tenemos uno de más, y a 25, 55, y ya le quitamos luego ese que le sumamos, 54. Más los 200, entonces nos da ya 754. Menos 690 por coseno de B. Siempre hay que tener en cuenta el coseno de B, que al final es lo que nos va a importar. El paso que sigue sería poner 529 y pasa como está aquí positivo, se va a pasar negativo, menos 754, y ya, el signo es igual, y menos 690 por coseno de B. En el caso de problemas que tenemos dos lados y un ángulo, aquí ya seguiría que coseno que del ángulo que ya conocemos, como ya lo conocemos, se multiplica por el lado, el producto de A por C al doble, pero en este caso ese es lo que al final nos va a importar, entonces seguiría restarle a 754 y 529, no va negativo. Aquí hay una pequeña trampa, si se fijan, aquí no es necesario hacerlo por calculadora mental, pues ya si te fijas, aquí 529 y 529 es igual, y nomás se le sumó esto, entonces el resultado le va a dar pero en forma negativa. Nomás sería como eliminar el 529, que aquí se sumó a 225 y nos dio este resultado, y ya como restarle pues nomás se eliminan estos dos y ya nomás se queda de forma negativa. Es igual a menos 690 por coseno de B. El siguiente paso sería ya pasar como vamos a despejar coseno de B, entonces ya como aquí está multiplicando va a pasar dividiendo el de acá. Menos 225 entre menos 690, negativo, se pasa así de forma negativa, es igual a coseno de B. Ahora lo que sigue sería hacer la división de que nos da el resultado .3260. .3260 es igual al coseno de B. Recordemos que en los ángulos se aplica la función de Schiff menos 1, o la segunda función. Entonces le tenemos que aplicar a .3260 coseno menos 1 para que nos dé el ángulo B. Aplicando ya esta función nos da como resultado 70.96, muy cercano al 71, y ya este sería el ángulo B, este ángulo. Entonces este ángulo nos dio 70.96 y lo ponemos, es el ángulo B, lo ponemos acá, exactamente nos dio 70.9685, lo ponemos de 4 cifras para que nos dé más exacto cuando lo pongamos. Su lado opuesto de medida 23, o sea, el lado A, su ángulo A va a medir lo mismo, 70.9685. Pues este problema sería más sencillo. Si medían diferente los lados, tendríamos que volver a sacar otro lado, ya sea por medio del ley seno, porque ya conocemos el lado B y el ángulo B, o por ley coseno, pues sería más tarde, entonces sería más fácil por ley seno. Ya no nos faltaría el ángulo C, que sería que medía 70.96. Ya no nos faltaría acá. Que fácilmente lo podríamos acá ya nomás multiplicando, sumando estos dos o multiplicando por 2, y ya lo que le falta es 180. Pero tendríamos que por ahí seno. Si fuera de lados distintos, tendríamos que aplicar ley seno, pero en este caso ya sería más fácil, ya nomás 70.96 85 por 2 nos da 141.07, algo así, y ya nomás, entonces este lado, este ángulo medía 38.63 grados. Entonces el ángulo C mide 38.063
grados. Lo podemos comprobar usando la ley seno, que es la que vamos a aplicar a continuación. Ponemos seno de B, que es 70.96, seno de 70.96, su lado mide 23, es igual a seno de C, que es el que queremos buscar, que su lado mide 15. Entonces ya nos multiplicamos, sacamos primero seno de 70.96, que sería .9353, .9453, 23, 15, seno de C. Entonces ya lo multiplicamos primero 15 por .9453 nos da 14.18 y ya ese lo dividimos entre 23 para que nos dé una cantidad y a esa le aplicamos la función de la segunda función o shift, que es coseno menos 1, y ya con eso sacamos el ángulo C. Es la misma función que aplicamos aquí en este caso, coseno menos 1, porque estamos hablando de un ángulo. Entonces así de forma sencilla sacamos el ángulo. Este programa nos ayudó porque teníamos dos lados iguales de forma sencilla. Ya de forma, pues ya sacamos este ángulo, ya nomás lo que nos faltaba para 180 grados.